Bueno, pues ya me acompañan para analizar el mensaje de esta noche dos invitados de lujo. Iván Pilip, miembro de la Junta Directiva del Instituto Kasla, exministro de Finanzas de República Checa desde la ciudad de Panamá. Iván, buenas tardes. Y también Fredo Arias King, analista internacional desde Praga, en República Checa. Iván, buenas noches. Fredo Arias, buenas noches. Más tarde, gracias a ambos. Primera pregunta. Les voy a pedir que nos resuman brevemente la buena noticia de esta cumbre, la mala noticia y lo que se queda pendiente, lo que esperarían ustedes. Empiezo con Fredo Arias King. Hola, Fredo. Saludos a tu auditorio y a ti. Bueno, pues la buena noticia es que hubo una sorpresa, aparentemente, o una, ¿cómo se llama? Un salto de rana, según lo quieren presentar en esa conferencia de prensa, etcétera, y algunos de los consejeros que trajo Putin también andaban hablando de que va a haber una gran sorpresa que tiene que ver con la paz y la seguridad, etcétera, ¿no? La mala noticia es que el mismo Trump dijo que todavía no llegan ahí, todavía no hay un éxito, por decirlo así, ¿no? Entonces, será muy interesante ver cuando Trump hable a los líderes europeos y a Zelensky, porque entonces ya sabremos de qué se trata todo esto. ¿Y lo que esperabas del día de hoy, qué tan decepcionado quedas? Pues algo decepcionado porque Trump, el presidente de Estados Unidos, tiene todo el poder en sus manos de romperle el cuello a Vladimir Putin y a su régimen, y desafortunadamente pues escogió la vía de darle demasiadas zanahorias a Putin para ver si paraba su guerra, y probablemente le dio más zanahorias ahora, pero con la amenaza, después de ya varios meses, 6 meses, ¿cómo se llama?, de hablar de que iba a tener consecuencias si no llegaba la paz en Ucrania, si no había un cese al fuego. Esperemos que Trump usó también esa presión que todo Estados Unidos, la clase política, la misma ciudadanía, le está exigiendo para negociar con Vladimir Putin. Iván Pilip, la buena noticia, la mala noticia, ¿qué tan decepcionado quedaste? Es que Donald Trump no prometió mitad de Ucrania a Vladimir Putin en intercambio por la posibilidad de declarar una victoria. La verdad es lo que muchos europeos temían más, porque Donald Trump quiere ganar mucho, tener éxito en estas negociaciones, porque había prometido terminar la guerra en 24 horas, después varias veces amenazó a Putin y después no pasó nada, y parece que ahora, después de esta reunión, tampoco va a pasar algo, pero no parece que no han prometido, no han llegado a un acuerdo que dañaría Ucrania, por el momento, o por lo menos no lo sabemos. Eso es lo positivo. Lo negativo es casi todo lo otro. O sea, en el territorio de Estados Unidos aterrizó un criminal de guerra, un hombre responsable por más de 1 millón de muertos, un hombre que entiende solamente fuerza. O sea, Donald Trump se equivoca totalmente si piensa que a Vladimir Putin le interesan negocios y no sé qué, y tener materias primas y tener más intercambio internacional. No, eso no le interesa. A él le interesa apoderarse de Ucrania, a renovar su influencia en los países exsoviéticos. Fíjense que Lavrov llegó en su vestido con señal de la ex Unión Soviética. Es una provocación enorme. Y a pesar de eso, recibió una bienvenida de una visita súper importante, con un red carpet, con señales muy amicales por parte de Trump, del presidente Trump. Así que Putin recibió lo que quería, o sea, jugar su juego, bajar la presión de los Estados Unidos, porque lo que deberían hacer Estados Unidos es continuar en las sanciones, continuar con mandar armamento a Ucrania. Pero después de esa reunión eso va a ser difícil. O sea, yo temo que no se ha discutido nada súper positivo para Ucrania, pero como dije, lo positivo es que parece que tampoco hubo un intercambio, negocios contra territorio ucraniano.
Sí, yo también pensaría que una buena noticia, al menos para para el presidente Zelensky, es que no hubo acá negociación territorial, que era algo que tampoco quería Europa. Pero una cosa interesante, ya que están hablando de Vladimir Putin, creo que sería interesante subrayar que vuelve a hablar el presidente Putin del deseo de Trump, dice, para entender la esencia del conflicto, que este es un argumento que ha dado Vladimir Putin cuando justificaba la invasión a Ucrania, lo recuerdan ustedes muy bien. Dice, vemos su deseo para entender la esencia del conflicto, su entendimiento de la historia que tiene que ver con amenazas a nuestra seguridad. Fredo, tú reconoces muy bien ese argumento de Vladimir Putin. Totalmente, Gaby. Mi teoría es que Putin no sabe por qué invadió Ucrania y tuvieron que poner pretextos después sobre la razón histórica, tuvieron que inventar historia. Hoy mismo, aparentemente, el presidente Putin pues, estuvo en esa reunión de 3 horas con Trump, tratando de enseñarle a Trump la historia de Rusia y Ucrania. Todo el mundo sabe que Ucrania existió antes que Rusia, cuando Kiev era una gran ciudad europea. Moscú, lo que hoy es Moscú, estaba poblado por osos y ranas. Entonces, a Putin eso nadie se lo cree. Putin, de hecho, ya ni siquiera está hablando de desnazificar a Ucrania y otras grandes ilusiones y fantasías. Putin básicamente está diciendo, yo quiero Ucrania porque mis soldados están ahí. Entonces, pues, ¿cómo lidias con un neurótico así? Y Trump, pues, ha lidiado, como he mencionado antes en tu programa, lidió con neuróticos toda su vida de negocios, gángsters, etcétera, en Nueva Jersey, donde él abrió casinos y operaba casinos exitosamente, precisamente porque ahí es donde aprendió cómo lidiar con gente como Vladimir Putin. Entonces veamos si no Trump le va a dar un capotazo más a Putin o simplemente, como dice Iván, Trump se olvida de sus amenazas y deja a Ucrania pues sola. Y hay que recordar, como decía Iván Philip, que Trump había amenazado con que de no lograr un acuerdo estaba listo para activar sanciones más duras, adicionales en contra del Kremlin, y vamos a ver si eso es lo que hace, porque lo que dijo sí es que va a hablar por teléfono con los líderes europeos y con el presidente Zelensky, pero solo él sabe de lo que va a hablar, a menos que suelte algunos adelantos en el Air Force One de camino a Washington. Voy a marcar una pausa, vamos a regresar con este análisis en relación con esta cumbre histórica importantísima, Vladimir Putin, Donald Trump. Regresamos enseguida. Preparado el camino para llegar a los objetivos. No hay acuerdo hasta que exista. Llamaré a los líderes de la OTAN. Pronto llamaré a varias personas que deben saber de esto. También llamaré al presidente Zelensky y le contaré sobre la reunión de hoy. Tendremos una reunión. Vamos a ver lo que Steve, Marco y el equipo del gobierno Trump han venido. Radcliffe, muchas gracias. Quisiera esperar que el acuerdo que hemos logrado nos va a ayudar a acercarnos a ese objetivo y va a allanar el camino para una paz en Ucrania. Esperamos que Kiev y las capitales europeas perciban esto de una manera constructiva y que trabajen para esto y que no hagan intentos para hacer acuerdos y para generar provocaciones o que torpedeen estas. Vamos a regresar al análisis de lo dicho, porque no hay muchos detalles, pero sí de lo dicho por estos dos líderes, el presidente Donald Trump y Vladimir Putin en Anchorage, Alaska. Iván Philip y Fredo Ariaskin, nuestros invitados. Iván Philip, comienzo contigo. Cuando dice Vladimir Putin, esperamos que en Kiev y los líderes europeos no saboten este primer principio. ¿Qué entiendes ahí? Eso... Mire, la estrategia de Putin es, primero, hacer una alianza con el presidente Trump, porque eso es su esperanza como salir bien de ese rollo, de ese problema que tiene ahora. Y al mismo tiempo dividir Europa de los Estados Unidos y Europa internamente. Pero eso no puede aceptar Europa, porque en realidad Putin se burla de todo el mundo. Él dice... Yo quisiera paz, o sea, quiere paz que se vaya del territorio ucraniano, porque es lo único que hace falta hacer para que haya paz. Su ejército atacó a un país independiente, a un país que tenía su territorio garantizado
por acuerdos de muchos países, tanto Europa como por los Estados Unidos, y ahora ellos primero se apoderaron de Crimea, después atacaron otras partes de Ucrania y hace 3 años invadieron todo el territorio ucraniano. Pues qué negociaciones, que se vayan y que dejen Ucrania en paz. Eso es lo que ahora trata Putin de presentar como si hubiera algún problema diferente, algunas raíces históricas, algún problema de fascismo y todo eso. Mire, siempre en la historia de la Unión Soviética y después Rusia, que en su profundidad es lo mismo, son formas del imperialismo ruso, siempre utilizaban después de la Segunda Guerra Mundial esa palabra como forma de explicar, como excusa para sus ataques a sus vecinos, para criticar a sus enemigos, para tener más influencia en el mundo. Eso es la vieja estrategia que conocemos todos. Que se vaya Putin de Ucrania y tenemos paz, tenemos la paz mañana. Desgraciadamente eso no va a pasar, y temo que lo que al revés va a pasar, que vamos a ver muchos ataques rusos al territorio ucraniano en los días que vienen. Ataques rusos que además seguimos viendo incluso en la antesala de esta cumbre. Fredo Arias King, ¿qué entiendes tú entonces el mensaje que le está dando el presidente Putin directamente a los líderes europeos y al propio Zelensky de no sabotear? ¿De qué está hablando? ¿De que lo dejen seguir haciendo lo que está haciendo? ¿De que no va a parar porque le acaban de dar tiempo? Es muy difícil interpretar eso, Gaby, porque Putin muchas veces no tiene lógica. En otras palabras, aún dentro de sus delirios, muchas veces es inconsistente. Entonces hubo un estudio publicado por un amigo sovietólogo mío que habla de cada vez que Putin hablaba con Trump por teléfono, desde su primer mandato, desde el primer mandato de Trump, Putin mandaba misiles a edificios civiles a Ucrania, destruía infraestructura civil en Ucrania. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Y eso se demuestra hoy mismo, como tú lo mencionas, que justo antes y durante la cumbre de Alaska, Putin ordenó, seguro fue Putin, ni modo que no, mandar aún más misiles a destruir infraestructura civil en Ucrania. Es una especie de provocación masoquista que tiene Putin de hablar, por un lado, que quiere parar la guerra y quiere ser amigo de Trump y obedecer el cese al fuego, y por otro lado demostrarle al mundo que él le importa un demonio lo que piense Estados Unidos, lo que piense Europa. En otras palabras, Putin va a seguir provocando, a pesar de que no está en su interés seguir con esta guerra, porque Rusia está cerca del quiebre, básicamente, militarmente, económicamente. Rusia no le está yendo bien en esta guerra. Pero hay que decir también que están haciendo avances importantes en los últimos días en el territorio ucraniano. Entonces, déjame llevarlos, o los llevo a ti, Fredo, y a ti, Iván-Philippe, a Ucrania, a el momento que está viviendo el presidente Zelensky, que es uno de enorme desafío, no solamente por la ayuda que ha tenido, no tenido, de Estados Unidos, suspendida y luego reactivada en términos de inteligencia y también militar, también por el escándalo que se armó en relación con el intento de meter su agencia anticorrupción bajo la supervisión del Ejecutivo, lo que llevó a muchos ucranianos a las calles. Y luego llega este resultado. ¿Qué tan debilitado queda el momento para Zelensky en sus 6 años de gobierno? ¿Quién quiere empezar? Iván, Fredo. Claro, también por el escándalo con las leyes anticorrupción. ¿Me escuchan? Exacto. Sí. Está debilitado Zelensky, primero por las leyes anticorrupción, que era un error grave, pero fíjense, eso es una señal que Ucrania es un país democrático. Imagínense una ley de ese tipo aprobada en Rusia. ¿Se pueden imaginar que los rusos salieran a las calles para protestar y que cambiara la ley? Nunca, no es posible. O sea, Zelensky comete errores, claro, imagínense cómo tiene que ser cansado después de los años de guerra y todo, pero Ucrania como país tiene instintos democráticos que se puede corregir. Pero en cuanto a la situación en
en los territorios de guerra. El problema es que presidente Trump debería llegar a entender lo que los europeos saben. Lo único que entiende Rusia, y por eso también Putin, es fuerza. Hace falta cambiar la situación de la guerra, hace falta presionar los rusos fuera de Ucrania, hace falta suministrar a Ucrania hasta armas que podrían atacar a territorio ruso. Y si pasara eso, también con la debilidad, con la economía rusa y con las víctimas que tiene todo el país, podría cambiar la situación en Rusia hacia esta guerra y podríamos llegar a un fin de esta situación, ofreciendo ventajas a Putin, invitándole como un hombre del Estado a Estados Unidos o hasta visitarle en Moscú, que espero que no se va a ocurrir al presidente Trump. Eso solamente le fortalece y eso solamente le da una posición más fuerte dentro de su país, que es un error. Zelensky, el intento que ha hecho Putin en varias oportunidades de hacer de Zelensky la razón de no lograr un cese el fuego, diciendo Zelensky es el problema, o incluso ahora quizá diciendo que las concesiones que no quiere hacer Zelensky son el obstáculo para lograr un cese el fuego y avanzar hacia la paz. ¿Cómo queda Zelensky después de esto? Es muy triste que hay gente muy cercana a Trump que se cree en esta historia. El vicepresidente J.D. Vance, por ejemplo, y otras gentes de alta influencia con Trump. Y es por eso que Trump hace una especie de zigzag entre ambos lados, ¿no? Por un lado está el general Kellogg y Marco Rubio, que, o sea, favorecen a Zelensky y ven las cosas muy claras, y a Ucrania. Y por el otro están, pues, las gentes que mencionamos, que por alguna razón, que algún día averiguaremos, que por ahorita no están muy claras, gente como J.D. Vance, que posiblemente oyó un podcast conservador pagado por Rusia y se convenció que él ya sabe todo, que Ucrania es una especie de garrapata, etcétera. Entonces, pues, ellos rodean a Trump y le dan información conflictiva, pero Trump innegablemente últimamente se ha estado moviendo más y más hacia el lado de Ucrania. Por fin veremos cuánto dura esto, ¿no? Pero sí, Zelensky, como dijo Iván, es el presidente democráticamente electo de una república que va a sobrevivir, pase lo que pase. Mientras Putin sabe muy bien, y la gente que lo apoya, que si Putin da un paso en falso, entonces Putin y el putinismo se acaban, mientras Ucrania como Estado, como democracia, aunque se vaya Zelensky, va a seguir. Pues así estamos empezando este análisis. Apenas empieza. Este es un primer encuentro que ya nos promete encuentros en el futuro, como dijo Iván Philippe. Pues hasta Vladimir Putin ha invitado Next in Moscow, la siguiente reunión en Moscú. Vamos a ver qué pasa. Fredo Arias King, te despido en esta conversación. Gracias, buen día para ti, es de madrugada allá donde te encuentras y seguimos nosotros aquí en este análisis. Voy a hacer una pausa y regresamos. Vamos a agregar a esta cobertura especial a Mauricio Meshulam, analista internacional, especialista en terrorismo, procesos de mediación y de paz. Mauricio, buenas tardes, gusto saludarte. A ver, voy a comenzar con la pregunta que hice a nuestros invitados previos. La buena noticia para ti de esta reunión, la mala noticia, y digamos, ¿qué tanto cumplió tu expectativa este resultado? Mira, yo te diría que la buena noticia es que las conversaciones continúan y creo que siempre un proceso de diálogo es importante. La mala noticia es que desconocemos realmente el tipo de acuerdos a los cuales aparentemente se llegaron, o por lo menos en torno a los cuales se está conversando o caminando, y eso hace que sea difícil evaluar realmente en qué medida hay una paz o una perspectiva de paz justa. Entonces, un poco por ahí el balance. Yo creo que el objetivo central de Putin, fíjate, era convencer a Trump de que él está negociando en serio, que no se deje engañar por otras partes y que
Por lo tanto, tiene que atender muchos temas que todavía quedan pendientes, pero que está serio en continuar negociando. Y me parece que Putin consigue ese objetivo. Esa es la buena noticia. ¿La mala noticia? No, la mala noticia, digo yo, es que desconocemos cuáles son los aspectos de los cuales se habló. Yo te diría incluso, tal vez añadiendo, que Putin no deja de hablar de lo que él llama las causas raíz o las causas de base de esta guerra, y sabemos que las causas raíz, las causas de base, son esencialmente demandas maximalistas, porque esto ha estado en el discurso de Putin, no diría yo ni siquiera desde 2022, probablemente desde el 2020, 2021 de manera clara, y si le rascas, incluso antes. Y las causas raíz tienen que ver con el hecho de que Putin percibe a Ucrania como un territorio que se está convirtiendo o se ha convertido como una plataforma de la OTAN para atacarle. Entonces, cuando Putin hace mención en frente de Trump a las causas raíz, es que al final de cuentas él sigue pensando que es necesario desmilitarizar a Ucrania, tener ahí un gobierno más afín, asegurarse de que Ucrania no forme parte de la OTAN y que no haya presencia de la OTAN en Ucrania, y de paso replegar las posiciones de la OTAN de donde actualmente se encuentran. En otras palabras, reducir la presencia militar de la OTAN en zonas circunvecinas a Rusia, por no mencionar la no inclusión de más estados que Rusia consideraría peligrosos a la expansión de la OTAN. Entonces, cuando tú hablas de las causas raíz, estás hablando de todo eso que estoy diciendo. Y en otras palabras, desconocemos si efectivamente se caminó hacia algunos acuerdos, en qué consisten estos acuerdos, o en qué medida se está aproximando a estos aspectos que para Putin, por lo visto, siguen siendo los factores más relevantes. Y entonces, esto era lo que realmente deberíamos haber esperado ante lo complejo de la situación, lo dividido de las posiciones, las diferencias en lo que quiere Europa con Zelensky y lo que quiere también el presidente Trump, entre ellos esta enorme aspiración muy ambiciosa de lograr un premio Nobel de la Paz que incluso pareciera que lo lleva también de frente, y quizá eso puede alterar, digamos, su intención de negociador, ¿no? Sí, mira, probablemente era esperado. Yo te diría que aquí Putin midió la vara, porque a mí me parece que Donald Trump hubiera querido tener en la mano por lo menos un cese al fuego provisional, o por lo menos algún tipo de cese al fuego parcial, como por ejemplo un cese al fuego aéreo o algo así, que por cierto formaba parte de los 5 puntos que en teoría acordaron los países europeos y Ucrania con Estados Unidos, ¿no? Con Trump. Y dentro de estos 5 puntos es: primero un cese al fuego, y luego nos sentamos a negociar intercambios de territorio y otro tipo de cuestiones. Entonces, al no obtener este cese al fuego por ahora, a mí me parece que lo que sigue para Putin, o lo que siguió para Putin, era convencer a Trump de que él sí está negociando en serio y de que es posible alcanzar ese cese al fuego si se cumplen ciertos requisitos. Entonces, Putin habla de acuerdos, Trump habla de acuerdos, o por lo menos de principios de acuerdos, pero también Trump dice: necesito hablar con los aliados de la OTAN y necesito hablar con otras contrapartes, y esto lo que refleja es que Putin sí es eficaz en convencer a Trump de que es serio. No le está dando a Trump todo lo que Trump hubiera querido, pero algo seguramente le está dando a cambio de otras cosas que desconocemos, y estamos especulando ahora mismo porque pues no nos dieron detalles acerca de esos supuestos acuerdos, ¿no? Exactamente, y vamos a ver qué pasa en Truth Social, la red del presidente Trump, si es que adelanta algo o si lo guarda herméticamente como secreto. Me cuesta trabajo creer que lo puede lograr, pero al final del día son esos detalles los que no sabemos, y la pregunta que queda también es si es ingenua Europa, los líderes europeos, Francia, Alemania, el Reino Unido, que insisten: primero un cese el fuego para avanzar hacia la paz, y mira lo que se ha logrado. No hay acuerdo, there's no deal until there's a deal, dijo Trump. Déjame marcar una pausa y regresamos con Mauricio Michulam y también Iván Philippe, nuestros invitados para este análisis. Gracias por seguir con nosotros en este análisis de esta cumbre. Donald Trump, Vladimir Putin en Anchorage, en Alaska,
que ya terminó. Mis invitados Iván Pilip y Mauricio Meshulam siguen con nosotros a esta hora. ¿Qué sigue, Iván Pilip? No hubo cese el fuego, no hay de momento sanciones como había prometido Donald Trump, no se habla de intercambio de territorios, sigue por supuesto las llamadas a los líderes de la OTAN, líderes europeos y a Zelensky, pero ¿qué sigue? De territorio, sí. Iván Pilip. Sí, el único país, no se puede hablar de intercambio de territorios y el único país que ocupa territorio ajeno de otro país es Rusia. O sea, Ucrania no ocupa, no controla ninguna parte del territorio ruso. O sea, no sé por qué se habla de intercambio de territorios. No puede haber intercambio de territorio. Puede haber solamente liberación de territorios ucranianos independientes. Es lo único que puede pasar. Pues para mí, no se logró nada por parte del campo, digamos, liberal democrático, los Estados Unidos, europeos, de Ucrania, pero logró mucho Putin, porque él es un criminal internacional que debería estar en la prisión según la decisión de la Corte en La Haya por crímenes de la guerra. Y hoy día lo hemos visto en el territorio estadounidense, bienvenido por el presidente del país más importante de los países del oeste. Y él puede ahora hasta continuar con su propaganda. Hemos visto que como fue a un cementerio de los soldados de la Segunda Guerra Mundial, porque la Segunda Guerra Mundial es algo que los rusos siempre hablan, porque es la única base para mostrar la grandeza, la importancia de la ex Unión Soviética y de Rusia. Y ¿qué va a pasar para los ucranianos? ¿Van a continuar ataques? ¿Van a seguir muriendo gente, hasta los rusos en la frontera? Pues yo creo que sí. Lo único que va a resultar es que se va a continuar en las negociaciones. Claro que es menos mal, que es mejor que terminarlo las negociaciones o hacerse cese de territorio ucraniano hoy día, pero por el momento Putin logró bastante y parece que Donald Trump no lograron nada. ¿Coincides, Mauricio Meshulam? Putin gana en este momento, como decía yo hace unos segundos, decide convencer a Trump de que él es serio, independientemente de nuestra opinión al respecto. Aquí a quien logra convencer es a Trump acerca de que él es serio en cuanto a seguir negociando, tanto así que justo regreso a lo que dijiste tú hace unos minutos. Lo que no aparece en este momento son las sanciones, los aranceles o la materialización de amenazas en caso de que la junta fuera mal. Así es como lo dijo Trump, ¿no? Si la junta no va bien, si esta reunión no va bien, voy a imponer sanciones, voy a imponer aranceles, y no vemos, por supuesto, nada de eso. Por lo tanto, podemos concluir que Trump está convencido de que está en un proceso de negociación seria, que tiene acuerdos en principio sobre ciertos temas. Nada es final hasta que todo sea final, pero mientras tanto las negociaciones continúan. Y en ese sentido, por supuesto, Putin puede darse como victorioso. Yo diría además un factor adicional: el posicionar el tema de las causas raíz refleja que Putin puede retirarse de Alaska sin la necesidad de haber efectuado concesiones mayores. Entonces, en ese sentido, Putin gana. Desde la perspectiva de Trump, a mí me parece que todavía estamos en un momento de definición. Yo no podría adelantar que en este instante, no sé, que este proceso no derive en absolutamente nada. Lo que sí sabemos es que hasta este momento no hay ninguna clase de victoria que él pueda presentar, en eso coincido, pero pues estas negociaciones continuarán. Me parece también era mucho esperar si hoy hubiésemos obtenido gran cosa, ¿no? Entiendo. En Alaska, decía el presidente Trump y decía Vladimir Putin,
en Moscú. Y Trump decía, bueno, me podría ir un poco mal si es que me voy para allá. Lo cierto sí es que en el terreno de batalla lo que sigue es lo que seguramente estamos viendo, incluso en la antesala de esta cumbre, con mayor conquista de territorio y por parte de Rusia, la presión directamente de los militares rusos allá en el territorio ucraniano. Qué gusto y gracias a ambos por haber estado esta noche en este análisis importante de un encuentro que produjo esto y que deja la puerta abierta a futuras reuniones. Mauricio Meshulam, muchísimas gracias, buenas tardes, buenas noches. Iván Philipp, gracias también, muy buenas tardes, buenas noches. Regresamos. Buenas noches, Gabriel. Muchas Buenas gracias noches a todos.